bienvenidos a su canal donde meditamos y reflexionamos el Evangelio cotidiano a través de la óptica de la tradición y el magisterio de la Santa Iglesia Católica, la única iglesia que porta las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Bienvenidos. Vamos a observar el Evangelio hoy de Mateo capítulo 13, 16, 17, desarrollando la fracción 17 que se enuncia de esta forma: en verdad les digo, muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a quedarnos con la fracción que dice que desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Bueno, antes de iniciar con esta situación dogmática, porque esta fracción que acabamos de leer es una fracción enteramente dogmática. ¿Y qué significa esto? Que es una verdad de fe revelada en cuanto a los dogmas cristológicos y soteriológicos, que tenemos que iniciar precisamente gracias a el desarrollo de toda la tradición, iniciando por la patrística, tanto los padres de la Iglesia como los padres conciliares, que se buscaba tres cosas esenciales. Primero, el origen del mal como carencia de bien en una creación radicalmente buena puesta por Dios. Segundo, la identidad del Dios del Antiguo Testamento con respecto al del Nuevo Testamento y la unidad entre ambos testamentos. Y el tercero, por último, la mayor credibilidad de la doctrina católica. De forma que se va manifestando esta acción dogmática gracias a diversos padres de la Iglesia, y que precisamente se habla de unitate ecclesiae, pasando por la concepción, dogmática, Christus totus caput et corpus, en cuanto a corpus per mixtum, en cuanto a su consumación bajo el origen de su Santa Iglesia Católica. Aquí hay que hacer una acentuación. En cuanto a corpus per mixtum, quiere decir que la Iglesia tiene que pasar por el mismo sentir o por la misma trayectoria que pasó Cristo. De forma que todo lo que no constate, o más bien, en otras palabras, todo lo que no haga parte de su iglesia, tiene que ser rechazado, tiene que ser marginado, porque no conduce hacia la salvación, no conduce al objetivo único y esencial de Cristo, en cuanto a que la iglesia posee la verdad revelada en Cristo como objeto sublime, llamémoslo así, objeto universal de la salvación. Y por eso este texto de Mateo, que Mateo precisamente lo escribe en arameo, y la teología dogmática lo ha enfocado hacia esa acción cristológica, soteriológica, es decir, hacia la acción de Cristo como redentor que redime al mundo del pecado, habla precisamente de la patrística en cuanto a lo que se llama la meritum, el exemplum, y la particularidad cuestión que es ne evacuetur cruz Christi, que se enfoca en privar de sentido la cruz de Cristo, que dentro de este privar de sentido de la cruz de Cristo es donde se enfoca de forma radical este sentido tanto cristológico como soteriológico, es decir, se enfoca de una forma tan especial, esencial, que es aquí entonces donde se puede resolver la pregunta de si todas las religiones salvan, porque eso es una pregunta que parte de la patrística, ne evacuetur cruz Christi. ¿Qué sentido entonces tendría para mí, como dice el texto de Mateo, lo que algunos desearon ver, lo que algunos desearon oír y ustedes lo están viendo y oyendo? ¿Qué sentido tiene para mí el no entender, o mejor dicho, cuál sería el mejor procedimiento
doctrinal, basándome a través de la doctrina cristiana, para poder entonces entender el sentir de Cristo y poder entonces entender el proceder de su salvación, si no es otra cosa que a través de la cruz. Y es aquí entonces donde el sentir de la patrística, de la primitiva comunidad cristiana, coge fuerza en cuanto al querer parecerse a Cristo. Y por eso volvemos precisamente a esta acción patrística con que iniciamos, de saberse que su iglesia tiene que pasar por las mismas circunstancias en las cuales pasó Cristo, corpus per mixtum, que se desarrolla precisamente a través de esta misma acción de la cristología en la triple condición o el triple condicionamiento en cuanto a lo que es comunio, la iglesia terrestre, comunio santuorum, de buenos y malos que insisten en la santidad del cuerpo de Cristo, y en cuanto al comunio iustorum, que es la iglesia escatológica totalmente comprendida desde el misterio de Jesucristo el Señor, que pasando por el filtro de la fe, esta misma iglesia, como hoy en día se constata, hoy en día se puede ver los resultados nefastos de ciertas corrientes heréticas que antes estaban por fuera y la iglesia las había sancionado, tipo el pelagianismo, obviamente de Pelagio, que habla precisamente de la famosa doctrina de la autorredención, y que hoy en día a usted se lo venden, inclusive hoy se lo venden dentro del cristianismo. Llámese cristianismo como el catolicismo, para hacerme entender bien, porque ni el cristianismo, ni los evangélicos, ni los testigos de Jehová son verdaderamente seguidores de Cristo. Simplemente ellos son herejes, son cismáticos, es decir, participan de la ruptura radical con la Santa Iglesia Católica que instituyó Cristo. Inclusive los hermanos que también hacen parte de las denominaciones de las iglesias, de las diferentes iglesias ortodoxas, si no se han fundamentado bien y si no se han tratado de resarcir ciertas rupturas con respecto a la doctrina y al magisterio que se ha enseñado por siglos, pues es ahí donde viene la gran dificultad para hacerse uno con Cristo a través de su iglesia. Esa es la gran dificultad, de forma que se debe entender a través de ese texto bíblico, el famoso Nec evacuentur cruz Christi, que si yo no logro entonces entender el sacrificio de Cristo en la cruz, entonces para mí no tiene ningún sentido seguir a Cristo. Eso es como el resultante en cuanto a la acción dogmática, lo que se entiende como la famosa propagatio, que se habla precisamente de esta reproducción que hace parte de la famosa masa damnata y que transmite la culpa hereditaria de generación en generación. ¿A qué se refiere eso? Que lastimosamente, como vuelvo y digo, la culpa se transmite en cuanto a que la iglesia debe colocar límites para con aquellas personas que no han concebido que Cristo vino a redimirnos del pecado original, y que a su vez al redimirnos del pecado original vino a sentenciar a Satanás, a luchar contra Satanás, a vencer a Satanás, porque Cristo Jesús venció al diablo, al demonio, a Satanás, a sus enemigos, los venció en la cruz de Cristo, de forma que así, por más de que usted quiera enfocarse en otro sentir, en otra iglesia, en otra congregación ajena a la católica, usted no va a encontrar el sentir de, o mejor dicho, como dicho desde el mismo magisterio de la iglesia, gracias a algunos doctores de la escolástica, no va a encontrar el privilegium, el privilegio de la cruz de Cristo, no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque en el privilegio de la cruz de Cristo va usted a hallar su salvación. Por eso es importantísimo entonces tener en cuenta lo que la misma tradición de la iglesia nos va diciendo, y que en ciertos presupuestos que todo lo forma o lo conforma la sana doctrina de la Iglesia Católica, dice de esta forma, este presupuesto que es esencial, ojalá nunca se le olvide,
Aunque es cierto que Dios salva sin méritos, lo que llama bona merita, pero también acuérdese que no condena sin culpa, mala merita. Eso hace parte de la patrística. Dios efectivamente puede salvar sin méritos, es decir, sin que usted haga méritos, bona merita. Simplemente bástele usted ser una buena persona, bástele usted ser ni siquiera cristiano, no llamemos cristiano, bástele ser usted sencillamente un seguidor de Cristo. Pero vuelvo y digo, no llamemos cristianos, bástele usted sencillamente ser una persona que haga el bien. Listo, no es suficiente, porque usted, al no seguir la Iglesia Católica, al no seguir los mandatos que Cristo le dejó en su iglesia, recibidos del Padre, porque Él todo lo que hace es porque el Padre lo quiere, porque es voluntad del Padre, entonces usted va a llegar al final de sus días a su condenación, porque es que no le basta a usted con ser usted buena persona. Lo que le amerita la salvación es usted ser un fiel seguidor de Cristo, que eso conjuga ser usted también una buena persona. Eso conjuga también ser usted una persona que desee siempre el bien, haga el bien, trabaje por el bien, de forma que usted se parezca a Cristo. No hay mejor bien, ningún bien supera al bien de Cristo, que es habernos salvado y habernos liberado de las garras de Satanás, que nos dejó las herramientas necesarias para vencerlo, como son los sacramentos. De forma que usted en ninguna otra parte, ninguna otra iglesia, usted va a ver los sacramentos. Usted en ninguna otra parte se va a alimentar del cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. En ninguna otra parte usted va a participar del sacrificio de Cristo en la cruz, como en la Eucaristía. En ninguna otra parte usted va a sentir el perdón de sus pecados y va a sentir la paz. Usted en otra parte puede sentir el sensacionalismo, experimentar el gozo, supuestamente una alegría que es falsa, mediante a que exacerban, llamemos así, o simplemente excitan sus sentidos, para que mediante sus sentidos entonces usted sienta esa supuesta alegría, que no tiene nada que ver con el seguimiento a Cristo. Pero bueno, no voy a entrar en detalles. Como digo, simplemente tocamos por los bordes el magisterio de la Santa Iglesia Católica. Pero tengan en cuenta que Cristo, mediante su acción, y gracias también a un sínodo, el famoso sínodo de Diospolis en Palestina, Zósimo, el Papa, el sucesor precisamente de Inocencio, él sancionó ciertas doctrinas precisamente al pelagianismo, que dentro de la acción precisamente esta autorredención caen en cierta discordia o disonancia con la Iglesia Católica, creyéndose que por fuera de la Iglesia Católica hay salvación, a lo que vamos, porque ya vamos a entrar propiamente en el texto de Mateo. Y es que precisamente esta doctrina de la autorredención hoy en día, hoy, en pleno siglo XX, año 2025, se ve una justificación que aparentemente usted no la puede llegar a observar o discernir de forma directa. No. Y es por eso lo que se llama el famoso pseudomesianismo que se está aplicando hoy en día y que ha partido desde las diferentes corrientes heréticas a partir de Lutero con sus presupuestos, y que se filtra a través de esta corriente protestante, y que luego de esta corriente protestante entra a la iglesia a través de las corrientes en donde se ha abierto la puerta, dejando entrar miembros, ministros ya debidamente ordenados, que bueno, debidamente ordenados no, porque ese es otro punto que no voy a entrar en detalle el día de hoy. Debidamente ordenados no, porque sencillamente no, bueno, en fin, no voy a, vuelvo a digo, no es de ese tema el día de hoy, pero sencillamente son miembros que hacen parte, eso sí, de diferentes grupos que están en contra de lo que enseña la iglesia, y por ende entonces inyectan un veneno dentro de la doctrina, cosa que estamos viendo hoy en día a partir de algo tan sencillo como es la traducción de los textos sagrados, y de ahí para adelante todo lo que usted quiera, enseñando falacias que no tienen nada que ver con la doctrina que Cristo ha enseñado, y mucho menos obviamente la que, como Cristo la enseñó,
la recibieron los primeros discípulos, los apóstoles, y de ahí las diferentes comunidades cristianas, y de ahí llegaron hasta nuestros días. De forma que lo que sí es cierto que hay que tener en cuenta, la frase que también obviamente se expresó también San Agustín, que habló precisamente su discípulo, que en realidad fue quien propuso esta tesis, el famoso Celestio, y el famoso dicho que fue pronunciado sobre el sermón 131 contra Pelagio de San Agustín, que dice: Roma locuta, causa finita, Roma hablado, causa final. O sea, es decir, ya no hay nada más que decir. Pero hoy en día tiene que colocarse en tela de juicio esta frase. ¿Por qué? Porque hoy en día se basa mucho en el dogma de la infalibilidad papal. Sí, en materia ex cátedra. Nadie está diciendo que no. Pero si llegaran a remover las bases de la doctrina de la Iglesia Católica, y si llegaran a remover la acción dogmática de la Iglesia Católica, no estaría siendo coherente con el proceder de la tradición, y mucho menos llegaría a ser de forma laudable el ministerio recibido por el apóstol Pedro y en sus sucesores, en cuanto a, como le dijo Cristo en el Evangelio de San Juan, cuando Cristo se le aparece y obviamente les brinda el pescado y todo eso frente al mar de Galilea: confirma a tus hermanos en la fe. Y la fe es el depósito, es la herencia, es la garantía de cuál usted está en la iglesia, que lo lleva a la salvación. De forma que usted va a encontrar gente buena en otras denominaciones eclesiásticas, en otras asambleas, como eclesía, términos coelet en hebreo, en otras denominaciones, pero jamás va a hallar la salvación. Podrán ser excelentes seres humanos, podrán ser muy buenos, pero no están en el camino de la salvación. Usted tiene que tener en cuenta eso. Si usted quiere salvarse, tiene que preocuparse usted por ser bueno. Por eso hablaba de los tres principios. En cuanto el primero es la acción del mal, cuando Dios es bueno. Y muchas veces el mal se disfraza de bondad en esas personas, diciendo: no, es que qué persona tan buena. Muchos artistas son buenos porque hace obras de caridad, pero vaya a ver si en realidad son tan buenos. En fin, hay muchas cosas. Tendría uno que sentarse a discernir qué tan bueno es y qué tan bueno no es. Lo único bueno es Cristo, Dios mismo. Bueno, ya con este sentir y con precisamente gracias a este sínodo de Diospolis en cuanto a Palestina, que hablaba precisamente del asunto de causa finita en cuanto a la contraposición contra el Papa Zósimo, debido a que Inocencio, bueno, pues en cosas dogmáticas tenía ciertos acercamientos con Apolinar y su discípulo Celestio, que bueno, ya vamos finalizando. Simplemente tenían ciertas discusiones. Entra a relucir el tema de este evangelio, que lo que ustedes, le dice Cristo a los discípulos, lo que ustedes quieren ver o están viendo, muchos profetas, muchos justos lo querían ver y no lo vieron. Y lo que ustedes están escuchando, muchos justos profetas lo querían escuchar y no lo oyeron. Solamente a ellos se les concedió la gracia de ver y oír. De forma que si usted es católico, puede usted nominarse o incluirse en ese grupo de personas que Cristo les está dando a sus discípulos, porque muchas personas han deseado conocer la verdad, como le pasó también a San Agustín, y no la conoció. Y acuérdese la frase: Dios puede salvar sin méritos, pero Dios condena bajo estas mismas causas de los méritos. De forma que si usted no es una persona que está consciente de su vida cristiana, usted puede llegar a perder la fe y creer en cuanta cosa le digan. Puede llegar a hacer hasta cosas como hacen hoy en día, lastimosamente, en los seminarios. No todos, no estoy diciendo de todos, sino en algunas partes que he podido observar, que hacen yoga, hacen cosas, inclusive de enneagrama y cosas que no son nada que ver con la doctrina de la Iglesia Católica, que es inducir o incrustar o hacer una mezcolanza entre culturas, filosofías orientales y la teología católica, y que
precisamente si usted se mantiene radical, usted está dentro de estos discípulos que habla Mateo el día de hoy, que tiene el privilegio de que Cristo le haya regalado la fe y hacer parte de la Iglesia Católica, pero viviendo en radicalidad. Y por eso cuando Cristo, Mateo, mejor dicho, escuchando de labios del Señor Jesús esta palabra, la famosa palabra sebaj, está hablando deseando ver, deseando oír, la palabra sebaj. Y la palabra sebaj nos está informando, gracias a Mateo, que la escucha de labios de Jesús y la plasma en su evangelio original, escrito en arameo. Sebaj está expresando que la persona que hace parte, o sea, que no solamente desear, porque no quiere decir desear propiamente dicha esta palabra, sebaj, sino sebaj está expresando o nos está diciendo o quiere decir que la persona que hace parte, o sea, a la cual le fue concebida la gracia, como dice San Agustín, no es por mérito, no, sino es porque fue la justicia. Mire lo importante que es tener en cuenta esta palabra para que después usted diga que no supo qué decía el Evangelio. Sebaj quiere decir que es por justicia de Dios, que es una palabra que se divide en tres. La primera, que es por justicia de Dios, que a su vez al ser parte de la justicia de Dios, es porque dentro de esa justicia está la voluntad de Dios, y que al mismo tiempo, pese a la maldad, pese a la injusticia, pese al decaimiento que somos cada uno de nosotros en cuanto a personas que somos malas, porque hay que conocer que somos malos, Dios actúa, y que a pesar de esa maldad que hay en nosotros, tenemos que, en lugar de mostrar la maldad por justicia de Dios, que se nos ha concedido esa gracia de seguir a Cristo, tenemos que, en lugar de mostrar nuestra maldad, tenemos que mostrar la bondad de Dios en nuestras vidas. O sea que prácticamente la discusión que tenían el pelagianismo con diferentes doctrinas, diferentes padres de la iglesia, era precisamente también el problema de la predestinación. Por eso le dije al principio a usted que este texto era un texto dogmático, porque hablaba precisamente de la cristología, de la soteriología, y que esta palabra sebaj es una palabra importantísima de la cual no se le puede perder de vista, ya que si usted hace parte de la Iglesia Católica y busca la radicalidad, no como lastimosamente hoy en día se está enseñando la doctrina de la Iglesia Católica, que es que atentos a esto es un pecado contra el Espíritu Santo, enseñar lo que es erróneo, lo que no es. Si a usted Dios le ha regalado la gracia de ser radical, Dios también le está exigiendo el famoso sebaj, que por justicia lo malo suyo no reluzca, sino que lo que reluzca es lo que Dios ha hecho de bueno en usted. Por eso los que más han comprendido esto, además de los discípulos, han sido los santos de todos los tiempos, que han visto y han presupuestado en este evangelio que a pesar de su maldad, a pesar de su pecado, a pesar de las dos acciones bien determinantes, que es la concupiscencia y la irascibilidad, a pesar de esas situaciones, ellos tienen que esforzarse por, si se dicen seguidores de Cristo, que usted sea un seguidor de Cristo sin tacha. Por eso aquí no hay espacio para la mediocridad o para el seguimiento lapso. Si algo tenía Apolinar, era, es decir, el fundador del apolinarismo, que fue obviamente Celesio, el discípulo, era que él sí iba contra lo radical. Pero ¿qué pasa? Se separó de la iglesia. Y por eso hablaba de la famosa autorredención, cosa que es una herejía. Y de esta forma entonces la iglesia sabiamente enseña que lo que usted tiene que hacer es mostrar a Cristo a pesar de su debilidad, de su frágil condición, y que aquí no hay espacio para que usted sea una persona lapsa, o que todo le valga igual, o que para usted todo sea igual sin ningún tipo de indisposición, llamémoslo así,
o que todo sea relajado, como dicen hoy en día, todo sea tranquilo, relajado, sin ningún inconveniente. No, aquí no hay espacio para eso. Aquí lo que hay es simplemente una postura de un límite en cuanto a que usted es de Cristo o no es de Cristo. Basta. Que si usted es de Cristo, y como dice aquí el texto del Evangelio, Dios le regaló esa gracia de hacer parte de aquellas personas que están viendo y oyendo lo que muchos quisieran ver y oír, pero que por diferentes motivos no lo ven. Por justicia a usted le corresponde entonces mostrarle a ellos, mostrarle a esas personas que Dios existe, que verdaderamente Dios está en usted, porque Dios transformó su vida, y al transformar su vida entonces la da a conocer a los demás como verdaderamente Dios ha hecho en su vida, es decir, otro Cristo. De por sí cristiano, otro Cristo. Bueno, ya con ese sentir, pidamos a la Virgencita María que nos acompañe en este caminar, nos cubra con su manto maternal de amor, nos lleve dentro de su inmaculado corazón, nos libre de la acción de Satanás, del maligno, para que entonces nosotros entendamos claramente el sentir, o mejor dicho, el privilegio y la responsabilidad de ser cristianos, y que asimismo a través de su corazón inmaculado de María lo pongamos en práctica como ella lo hizo. Que San José, el terror de los demonios, también nos libre de la acción del maligno Satanás y nos permita ser verdaderos seguidores de Cristo, y nuestro ángel de la guarda le permitamos a él que nos siga inspirando las buenas emociones, o más bien nosotros le permitamos a él que nos siga inspirando las buenas emociones, para que hagamos siempre la voluntad de Dios. Si fue de tu agrado esta reflexión del día de hoy, de esta meditación del Evangelio, te agradezco que te suscribas a este canal, al volumen de la Tuba Fede, así como también te agradecemos tu aporte económico si es de tu deseo apoyar esta obra de evangelización a través de estas dos plataformas, tanto Nequi como DaviPlata, o a través de esa cuenta de ahorros aquí el Banco de Vivienda en Colombia, o si estás en cualquier parte del mundo también lo puedes hacer. Si ves que tu deseo es apoyar esta obra de evangelización, primeramente orando por ella, y seguidamente si ves que puedes colaborar económicamente y quieres hacer alguna donación. Dios te bendiga, la Virgen te acompañe, San José te cuide, tu ángel de la guarda te proteja, y que pases un feliz día de la mano del Señor. Que estés muy bien.